las aplicaciones. Bueno, anteriormente hemos visto que los métodos de descenso en forma general son como se expresan en la iteración que tenemos. Uy, esto está muy rápido. Como la iteración que tenemos ahí. Espérenme, voy a salirme de este visualizador, que es el que tiene la página, porque es muy sensible. Entonces déjenme abrirlo mejor en forma independiente, el archivo. Pues ahora sí. Vamos a evitar problemas. Ahí ¿se ve bien? Sí, sí se ve bien, doctor. Ok, bueno, ya es más, permite hacer señalizaciones. Lo que pasa es que en el otro, al indicar cualquier cosa, me cambia de página. Ok, entonces, la forma general de los métodos de descenso, habíamos visto, es de esta forma, es una iteración de esta forma, en donde las partes fundamentales son la dirección de búsqueda y la longitud del tamaño del paso. El método pues va a cambiar dependiendo de cómo se eligen ambos términos. En el método de descenso máximo, recordemos que la dirección se toma como el negativo del gradiente. En el caso del método de Newton, lo que se busca es tener una iteración de la misma forma, pero en donde el método converja más rápido. Entonces, generalmente en matemáticas en general, para obtener mejores métodos, siempre se requiere más información. Entonces, para el método de Newton no solamente se consideran derivadas de la función objetivo, sino también segundas derivadas. Es decir, hay que calcular la hessiana asociada a la función que se quiere optimizar. ¿Por qué es importante la hessiana? Más allá del gradiente. Bueno, el gradiente, pues ya sabemos que nos ofrece direcciones en las cuales podemos ascender o descender, nos da una indicación de cuál es la variación de la función, ¿verdad? Si hay una variación creciente o decreciente. Mientras que las segundas derivadas nos brindan información adicional. ¿Qué información adicional conocen ustedes que nos proporcionen las segundas derivadas de una función? A ver, ¿qué es lo que aprendieron en cálculo? ¿Cuál es la información adicional que se obtiene con segundas derivadas? Pues las concavidades, ¿no? De la gráfica. Exactamente, o sea, son cambios de concavidad. Por eso es que es importante, ¿no? La información de segundas derivadas. En otras palabras, también se puede hablar de curvatura, ¿verdad? Toda superficie o hipersuperficie o curva, pues tiene lo que se denomina curvatura, que es cuánto se dobla, pues en este caso una región, ¿verdad? Y eso va a depender esencialmente de las segundas derivadas. Entonces, bueno, pues en ese sentido es importante, así que el método de Newton incorpora precisamente esa información para generar un método de optimización de una función. Entonces, bueno, pues dado que es mayor la información que se va a utilizar, pues uno espera que los resultados del método sean mejores en términos de convergencia, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea del método de Newton? Vamos a considerar una función de n variables y vamos a suponer que ya estamos en un punto xk. Entonces, para derivar xk más 1, para generar el nuevo punto, lo que vamos a hacer es primero vamos a encontrar la expansión en Taylor de la función f centrada en xk. Entonces, su expansión es la que se muestra aquí.
la función en xk más el gradiente en xk multiplicado por x menos xk, más el término de segundo orden que incluye a la matriz hessiana evaluada en xk. Y claro, ¿no? Tenemos el término complementario, que es un término que me indica el orden de aproximación que tengo para la función f. Entonces, bueno, si nosotros simplemente consideramos los primeros tres términos de, de esta serie de Taylor, entonces lo que vamos a obtener es una función cuadrática. Esa función pues es cuadrática porque tiene términos hasta el segundo orden y además la matriz de esta función es una matriz constante porque está evaluada en el punto que ya conocemos, que es xk. Entonces, pues nosotros sabemos minimizar funciones cuadráticas, ¿verdad? Y se va a definir en el método de Newton el nuevo punto xk más 1 como el argumento mínimo de esta función cuadrática que aproxima a la función f cerca del punto xk. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo esencialmente desde el punto de vista geométrico es pararnos en el punto xk y aproximar la función, que es una función general, ¿verdad? Por medio de una función cuadrática. Entonces, bueno, pues tanto el valor de la función como el valor de sus derivadas debe de coincidir en el punto xk. Entonces, debido a que estamos escogiendo xk más 1 como el mínimo de esta función cuadrática, entonces por condiciones de primer orden se debe satisfacer que el gradiente de esta función cuadrática en el punto xk más 1 debe de ser 0. Pero el gradiente de esta función que tenemos aquí, pues es simplemente, el primer término es constante, por lo tanto da 0. El segundo término, su gradiente, pues va a ser precisamente gk, que es constante. Y el gradiente del tercer término, que es un término cuadrático, es simplemente la matriz hessiana multiplicada por xk más 1 menos xk, la diferencia. Entonces, igualamos a 0 y despejamos xk más 1. Si uno despeja xk más 1, pues lo que nos queda va a ser xk más 1 va a ser xk menos, tenemos que invertir la hessiana, ¿verdad? Y multiplicarla por el negativo del gradiente. Entonces, invertimos la hessiana, multiplicamos por el negativo del gradiente y lo agregamos a xk. Entonces, bueno, pues esta es precisamente la iteración de Newton. Entonces, para ponerlo en el contexto de los problemas generales o métodos generales de descenso, pues identificamos como dk al segundo término, este que está aquí. Entonces, la dirección en este caso, de búsqueda, pues va a ser el negativo de la inversa de la hessiana multiplicada por el gradiente. Y bueno, no requerimos en este caso de un paso, ¿verdad? Lo ponemos a 1, el paso en cada iteración. Entonces, bueno, pues esta es una forma, digamos, de derivar lo que se llama el método de Newton. Obsérvese que en la dirección está interviniendo tanto el gradiente como la hessiana. Entonces, primeras y segundas derivadas. Entonces, esta dirección tiene mucho más información que en el caso de descenso máximo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues geométricamente en esta lámina se muestra qué es lo que se está haciendo realmente. Lo que se está haciendo es, tenemos aquí la ilustración de la función f de x, que es pues una función muy general, que puede tener cambios de concavidad. Aquí solamente se está mostrando la región local de esta función y igual a f de x, en donde existe un mínimo local que le llamamos x estrella y que se muestra aquí en la gráfica.
Entonces, bueno, si nosotros estamos parados en un punto XK, ese punto XK es el que se muestra aquí en el dominio. Su valor de la función en ese punto, pues es el punto que se indica acá arriba. Entonces, en ese punto, como yo les decía, para aproximar esta función general no lineal y igual a f de x, pues construimos un paraboloide, es decir, una función cuadrática que coincida con la función f de x en ese punto y también coincidan sus gradientes, como se indica acá, ¿verdad? La construcción de ese paraboloide, pues ya lo hicimos por medio de expansión en series de Taylor, ¿verdad? Así obtuvimos la función Q. Y luego, pues, se encuentra el mínimo de este paraboloide. Ese mínimo, pues, es el vértice del paraboloide, le llamamos xk más 1. Bueno, ese punto xk más 1, pues uno espera que sea más cercano al mínimo que queremos calcular de la función f, ¿verdad? Si queremos continuar con el mismo procedimiento, pues tendríamos que en este nuevo punto xk más 1 construir otro paraboloide que aproxime a la función precisamente en ese punto xk más 1, ¿verdad? Cuyo mínimo a su vez va a ser más cercano todavía a x estrella, o es lo que uno espera. Suponiendo que en un punto mínimo, ¿verdad? En este caso, que la forma de la función que queremos minimizar, pues tiene que ser convexa, ¿no? Entonces, estamos trabajando localmente. Este método funciona por esta razón, por esta forma en cómo estamos aproximando a la función en cada iteración por medio de funciones cuadráticas. Va a funcionar siempre y cuando precisamente la función sea convexa y que el punto de comienzo sea un punto cercano al mínimo que queremos calcular. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque, por ejemplo, acá en esta parte izquierda, la función se ve que tiene un cambio de concavidad, de tal forma que si nosotros extendiéramos esta función hacia la izquierda, por ejemplo, o hacia la derecha, entonces la función es más bien cóncava, de tal forma que si tuviéramos un punto en este lugar, o un poquito más hacia la izquierda, la hessiana va a ser definida negativa, no va a ser definida positiva. Y en ese caso, pues no va a haber un descenso, ¿verdad? Sino que va a haber un aumento de la función al aplicar el método de Newton. Entonces, bueno, en ese sentido, pues uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? De que la hessiana que se obtiene aquí para el método de Newton, pues sea definida positiva. Y eso solamente se va a poder lograr si los puntos XK son cercanos al punto mínimo en una región donde la función es convexa. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Entonces, bueno, el algoritmo queda de la siguiente forma. Se escoge un valor inicial y luego para k igual a 0, 1 hasta convergencia, hay que calcular tanto el gradiente como la matriz hessiana de la función. Eso nos va a permitir calcular la dirección, que es esta parte, menos la hessiana inversa por el gradiente. Esa es la actualización, ¿verdad? Que hay que hacer. Y bueno, pues hay que repetir el proceso. Entonces, bueno, pues como ya les mencioné, hay que tener cuidado con este método que aparentemente pues es más poderoso, de hecho lo es, que el método de descenso máximo, solo que al tener una herramienta pues más potente, pues uno también tiene que ser más cuidadoso, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, pues se tiene
un instrumento, un carro, ¿verdad? Si tienen un carro, pues un bochito, qué sé yo, pues como que uno no es así tan cuidadoso, ¿verdad? Pero si lo cambias por un Mercedes-Benz, pues tienes que tener más cuidado a la hora de conducirlo para que te dé resultados óptimos. Entonces, bueno, pues lo mismo sucede con el método de Newton, ¿verdad? Es una herramienta poderosa, pero por lo mismo, pues uno tiene que tener más cuidado, porque pues hay más cosas que cuidar en este método. En primer lugar, pues cada iteración requiere de mayor trabajo, ¿verdad? Porque por un lado, pues tenemos que calcular el gradiente y por el otro tenemos que calcular la hessiana. Entonces, el cálculo de la hessiana en cada iteración, pues requiere de un trabajo bastante fuerte, ¿verdad? Imaginen ustedes un problema de tamaño mediano. Por ejemplo, pues no sé, si tenemos una función con 100 variables, que ocurre frecuentemente en aplicaciones, entonces la hessiana va a tener 10,000 coeficientes, es decir, 10,000 segundas derivadas. Evaluar 10,000 segundas derivadas, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Requiere de un trabajo computacional intenso. Y ese es en un problema de tamaño mediano. En un problema de tamaño grande, donde tengamos miles de variables de decisión, pues esto es un trabajo enorme. Puede llegar incluso a superar la capacidad del sistema de cómputo que uno tenga fácilmente, ¿no? Pero además de eso hay que invertir. Hay que invertir la hessiana en cada iteración para poder calcular la dirección de búsqueda. Además, ya sabemos que el punto inicial para aplicar el método de Newton no puede ser muy lejano del mínimo que queremos calcular, porque si hay cambios de concavidad, entonces en lugar de descender, vamos a ascender. Y es probable que entonces la sucesión que nosotros generemos pues no converja a un mínimo, sino converja a un máximo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el método de Newton no es exclusivo para encontrar mínimos. También se puede utilizar para encontrar máximos. Entonces, bueno, los cambios de concavidad, en este caso, eh, pues van a jugar un papel a favor o en contra, ¿verdad? Si sabemos utilizar bien el método de Newton, pues entonces vamos a poder aprovechar sus propiedades y lograr un método pues más efectivo, ¿verdad? Pero si no, pues podemos tener desastres también. Entonces, bueno, pues en ese sentido hay que tener un poquito de cuidado con el método de Newton, por lo menos un poquito más que con el método de descenso máximo. Bueno, miren, dicho esto, quisiera mostrarles cuál es la relación entre este método, el método de Newton, ¿verdad? Para minimizar una función y el método de Newton para resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Me imagino, no sé, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez el método de Newton para resolver sistemas de ecuaciones no lineales? Pues sí, me parece haberlo visto en análisis numérico, pero ya pasó tiempo de eso. Ajá. Sí, sí, efectivamente este método se ve en análisis numérico. Y bueno, digo, otras de las razones por las cuales es requisito tomar análisis numérico para este curso es precisamente eso, ¿no? Hay muchas cosas que en optimización pues utilizan herramientas que provienen precisamente del análisis numérico. Entonces, no sé si alguno de ustedes ve cuál es la conexión entre este método que nosotros estamos considerando aquí para optimizar una función y el método de Newton para resolver sistemas lineales. ¿Ven, alcanzan a visualizar alguna conexión o alguna idea?
¿O no tienen idea? Sí, porque miren, generalmente se le llama método de Newton al método que sirve para resolver sistemas de ecuaciones. A ver, si quieren les voy a compartir una pizarra para explicarles un poquito mejor lo que les quiero decir. Fíjense, cuando nosotros tenemos el problema de resolver una ecuación, tenemos una ecuación. Por ejemplo, g de x igual a 0. Entonces, vamos a pensar en una dimensión. Entonces, bueno, pues generalmente las funciones, bueno, pues si tiene una raíz, el problema, pues la raíz va a ser aquella en donde la función atraviesa el eje X, ¿verdad? Si tuviéramos así. Entonces, bueno, pues uno generalmente escoge un valor XK cercano a la raíz, aunque no sabemos cuál es exactamente la raíz, pero sabemos que está cerca de ahí. Entonces, el método de Newton lo que hace es, dada esta función, la linealiza en el punto XK. Y entonces, al linealizar en el punto XK, pues se genera esta recta, ¿verdad? Y entonces, la intersección de esa recta con el eje X, a eso se le llama XK más 1. ¿Verdad? Observen que aquí yo estoy poniendo un cambio de concavidad. Pero bueno, en general, en donde una raíz uno va a suponer que no hay cambio de concavidad, ¿verdad? Vamos a suponer que viene así. Entonces, déjenme borrar esta línea y poner otra más adecuada, porque si no se obtienen problemas. Entonces, suponemos que viene así. Entonces, este punto, pues es XK más 1. Y bueno, yo lo dibujé aquí mal. Déjenme ponerlo un poco más, lo dibujé un poquito mal. Déjenme ponerlo más realista. Entonces sería de esta forma. Y este punto vamos a quitarlo. Entonces estamos así, ¿verdad? Entonces este sería el punto XK más 1. Que en general pues va a ser más cercano a la raíz. Entonces aquí estamos linealizando, ¿verdad? O sea, lo que se hace es una linealización. Entonces, se linealiza alrededor de XK. O sea, en este punto vamos a tener la línea tangente, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues con el teorema de Taylor, ¿verdad? Aproximamos g de x como g de xk más el gradiente de g en xk por x menos xk más un término de error de orden 1, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta parte es la aproximación a primer orden. Aproximación a primer orden. Permítame un momento. Ok, entonces tenemos una aproximación a primer orden. Si nosotros definimos una aproximación,
O sea, xk más 1, podemos definir xk más 1 como la raíz de esa aproximación. Vamos a llamarle, pues no sé, L de X, ¿verdad? O sea, es esta línea. Es L de X. ¿Ok? Esa es la raíz de L de X. Es la intersección, ¿verdad? De esta línea con el eje X. ¿Cuál va a ser esa raíz? Xk más 1. Pues va a ser la que resuelva que esta cantidad que tengo aquí en llaves sea igual a 0, ¿verdad? Entonces hay que poner aquí xk más 1 y despejar xk más 1 de esta ecuación. Entonces me va a quedar, bueno, el gradiente en este caso, pues en realidad, bueno, si quieren lo ponemos así. Entonces va a ser, xk, vamos a despejar, menos el gradiente de g en xk, pero inverso por g de xk. ¿Verdad? Entonces tenemos el famoso método de Newton. En realidad, bueno, esto de gradiente, pues si quieren lo podemos poner como derivada, para que lo vean un poquito más claro aquellos que ya conocen el método. Es menos g en xk entre la derivada de g' de xk. ¿Verdad? Ese es el método de Newton para resolver sistemas de una ecuación no lineal. Pues si nosotros generalizamos esto para sistemas, los sistemas no lineales, entonces vamos a tener un sistema de esta forma, en donde ahora G es es un campo vectorial. O sea, suponiendo que hay n incógnitas y que hay n ecuaciones. Entonces es una función que va de Rn a Rn, ¿verdad? Entonces las incógnitas aquí pues son un conjunto de n valores. Entonces, en ese caso, pues también hacemos lo mismo que en el caso anterior, ¿verdad? Hacemos lo mismo, hacemos una aproximación a primer orden. En lugar de, como ya tenemos un campo vectorial, entonces ahora lo que vamos a hacer al aplicar el polinomio de Taylor alrededor de un punto xk, pues es aproximar por un hiperplano. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Y lo que vamos a encontrar es que el método, en este caso, me va a dar que xk más 1 se actualiza, o más bien es la actualización de xk, restando, en este caso, pues, la derivada de un campo vectorial, pues ya no es un objeto sencillo, ¿verdad? Es una matriz, es la matriz jacobiana. Entonces tenemos que calcular la matriz jacobiana de la función g y evaluarla en el punto xk. Y hay que ponerla, luego hay que invertirla. Vamos a esperar, supongamos que es invertible. Y luego pues hay que multiplicar por el valor de la función en xk. Ok. Ese sería el análogo multidimensional del caso escalar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí la conexión con optimización
La conexión con optimización viene que pues ahora queremos minimizar una función multidimensional, ¿verdad? X en Rn. Y bueno, pues sabemos que por condiciones de primer orden, X estrella es el argumento mínimo, suponiendo que existe este mínimo en alguna región. Puede ser un mínimo local, ¿verdad? Vamos a poner aquí una región. Entonces, es el concepto de mínimo local. X estrella. ¿Ok? Entonces, estamos ahí en una región alrededor de X estrellas, es un mínimo. Entonces, las condiciones de primer orden me dice que el gradiente de f de x debe de ser 0. Entonces, el problema es resolver precisamente la ecuación gradiente de f de x igual a 0. ¿Verdad? Esto es precisamente la función g. Y entonces, bueno, pues es un sistema de ecuaciones. Es un sistema no lineal en general, si la función no es cuadrática, ¿verdad? Este es un sistema no lineal si f no es cuadrática. En el caso cuadrático, pues va a ser lineal. Y entonces, bueno, pues este jacobiano, en realidad el jacobiano de G, vamos a ponerlo así, en algún punto X, pues es el conjunto de las derivadas parciales de las componentes de la función G. Vamos a ponerlo así. Es una matriz, ¿verdad? Y J. Bueno, pues la conexión es que en realidad en este problema, si esta G es el gradiente de F, pues entonces vamos a tener parcial con respecto a XJ de GI, pero GI aquí es la parcial de F respecto a XI. ¿Ok? Entonces tendríamos la parcial de la parcial de F respecto a XI. Y entonces, pues eso me da precisamente las segundas derivadas parciales de F con respecto a XI, XJ y J. Bueno, pues esa última es precisamente la matriz hessiana, ¿no? De la función en X. Entonces, si conectamos esto, pues me va a dar XK menos la matriz hessiana. En XK, la inversa, por el gradiente de F en XK. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso conecta, o sea, en realidad el método de Newton es el mismo para resolver sistemas de ecuaciones, o sea, es la misma idea para resolver problemas de optimización. Claro, en un problema de optimización, pues aproximamos la función objetivo
por una función cuadrática, ¿no? Mientras que en el problema de la solución de sistemas de ecuaciones, aproximamos la función asociada al sistema por medio de una función lineal. Y bueno, pues la conexión está precisamente en esta parte, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, comentario? ¿O ya los dormí? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, sí lo escuchamos, pero bueno, a mí todavía no me queda muy claro, la verdad. Trato de pensar en el método de Newton que ocupábamos, el clásico, el que ocupábamos en análisis numérico y para resolver sistemas de ecuaciones, pero no me queda como que muy claro, a pesar de que si teníamos, por ejemplo, un sistema de ecuaciones y tratábamos de despejar una de las, por ejemplo, si fuera algo lineal, ¿no? Pongamos, algo muy sencillo. Y tratábamos de despejar una de las variables en cada una de las ecuaciones y encontrábamos la función G1, G2, ¿no? Y G3, si fueran 3 ecuaciones, ¿no? Entonces, y ya resolvíamos para eso, pero trato de pensar en esto, lo que acaba de explicar y no, como que no me queda claro. Tal vez cuando ya haga, realice algún ejemplo, entonces ya es cuando ya me va a caer el 20, pero porque no siento que no me queda claro todavía. Bueno, en realidad, lo que pasa es que tú estás pensando en otra cosa. Porque en el momento que dices que hay que despejar x1 de la primera ecuación, x2 de la segunda, y así sucesivamente, Ah, ese es otro método, cierto. estás pensando en el método de punto Punto fijo, fijo, sí. y eso Sí, es sí, sí. una forma distinta, digamos, ¿no? Sí, ya entiendo. Entonces, bueno, no tiene conexión con el método de punto fijo. Ok, gracias, doctor. Entonces, en el caso de sistemas de ecuaciones, o sea, lo más importante es entender que en el caso de sistemas de ecuaciones, hay que aproximar a la función vectorial por medio de un hiperplano, o sea, una función lineal, ¿sí? Ok, En sistemas lineales, la aproximación, pues va a ser un sistema de ecuaciones lineal, ¿sí? Va a ser de esta forma. O sea, A por X. Quizá, pues no sé, menos B, ¿no? Algo así. ¿Cómo viene esa A por X menos B? Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a desentrañar eso, a ver si podemos. O sea, tenemos esto es lo con lo que deben de quedarse, ¿no? En sistemas lineales. En el método de Newton, pues lo llevamos en forma aproximada a un sistema de la forma LX, no sé, AX menos B igual a 0, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos XK cercano, ¿no? A la solución. X estrella, vamos a llamarle. O sea, en otras palabras, G en X estrella resuelve el sistema no lineal. Ay, perdón. Híjole, ya me pasó lo mismo que la otra vez. No sé cómo desactivar esto. Déjenme ver si... Control Z, tal vez. Ay. No creo. No. Espera, déjenme. Déjenme desconectar esto.
Es que tiene un botón, el lápiz, y al presionarlo por accidente, se activa esa, se activa. Ya no se desactiva, perdón, híjole, sigue esta cosa. Pues voy a tener que salirme. A ver. Voy a generar otro pizarrón mejor. A ver si no queda activado. Esperemos que no. A ver, vamos a cruzar los dedos. Ah, no, sí, ya se volvió. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo es esa forma lineal? Bueno, pues hay que aproximar. Como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Alrededor de XK. Más la derivada de G, dijimos, es el jacobiano. En XK. Multiplicando por, bueno, esta es una aproximación, ¿verdad? Lineal. X menos XK, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues vamos a definir XK más 1 como la raíz. Este sería L de X. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones aquí? Fíjense que podemos separar. Bueno, va a ser la raíz de L de X, ¿no? Pero, ¿quién es la matriz A en este caso? Bueno, pues simplemente hay que multiplicar el jacobiano, que es constante, por X, ¿no? Entonces va a quedar el jacobiano evaluado en XK es una matriz multiplicada por X igual al jacobiano de G en XK multiplicada por XK. Menos G evaluada en XK. O sea, todo lo que está en el lado derecho es conocido. Entonces, este sistema es precisamente el sistema AX igual a B, en donde pues, la matriz es la jacobiana y el lado derecho pues es conocido. ¿Ok? Entonces, la raíz de ese sistema de ecuaciones se puede encontrar con cualquier método que se vio en análisis numérico, por ejemplo, ¿no? El método de eliminación de Gauss, o si la matriz L es definida positiva, se puede usar simétrica definida positiva, se puede usar el método de Cholesky, cualquier otro método, ¿no? Para resolver sistemas de ecuaciones. Pero bueno, pues aquí podemos despejar X de ese sistema, ¿verdad? Explícitamente. Si despejamos X de aquí, pues claramente nos va a quedar que XK más 1, un vector, va a ser XK menos la inversa del jacobiano en XK por multiplicado por la función evaluada en XK. ¿Ok? Entonces, bueno, pues la parte clave es la linealización. Esto es válido para sistemas de ecuaciones.
Sistemas de ecuaciones. No lineales. Ok. Entonces, bueno, en resumen, sistemas de ecuaciones hay que linealizar. En optimización hay que aproximar por una función cuadrática. Pero bueno, pues es equivalente en ese sentido. No sé si eso aclare un poquito más. Sí, doctor. Entonces, bueno, pues volviendo a la presentación. ¿Cuál es esta? ¿Dónde está? Ya perdí la presentación, aquí está. No la ven, ¿verdad? No. Déjenme compartir. Ahí está. Bueno, entonces volviendo a la presentación, pues este método en realidad pues es equivalente a, al método de Newton. Esto es equivalente al método de Newton para sistemas de ecuaciones, considerando que el sistema de ecuaciones pues es poner el gradiente igual a 0, ¿verdad? Entonces me da esto. Pues aquí tenemos la matriz hessiana. Ok, entonces, como ya les dije, pues es una herramienta poderosa, pero también pues requiere mayor responsabilidad para manejarla bien, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado con que no haya cambios de concavidad, o por lo menos entender eso, y procurar que el valor inicial para utilizar este algoritmo, pues no sea tan lejano del punto óptimo que queremos calcular, ¿verdad? Y por otro lado, pues tenemos que ver cómo resolver este problema de invertir matrices. Bueno, de la misma forma, en análisis numérico, vimos que cuando uno quiere invertir una matriz, en realidad eso no se hace explícitamente en cómputo científico. Es lo peor que puede hacer uno, ¿verdad? A pesar de que necesites la inversión de una matriz. Entonces, generalmente se le da vuelta a la inversión explícita y en su lugar, pues se plantea la solución de sistemas de ecuaciones. Siempre que se vaya a invertir una matriz en cómputo, esto se puede hacer resolviendo sistemas de ecuaciones. Entonces, afortunadamente, en este caso, en el algoritmo de Newton, es posible darle la vuelta a la inversión de la hessiana, haciendo una implementación de este algoritmo en 2 pasos, como se hace también en el caso de solución de sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a encontrar la dirección resolviendo el sistema de ecuaciones que se muestra aquí. La matriz hessiana es la matriz del sistema de ecuaciones. Este es un sistema lineal con matriz, la hessiana evaluada en xk. Y el lado derecho, pues es el negativo del gradiente en xk. Observen que esto es equivalente a calcular esta expresión, porque el hessiano inverso multiplicado por gk es dk. Aquí lo tenemos, ¿no? O sea, para calcular dk, se puede invertir la matriz y multiplicar por el negativo del gradiente. Pero también se puede resolver el sistema de ecuaciones con matriz hessiana y lado derecho menos gk. Entonces, bueno, pues eso es lo que se está haciendo aquí, ¿verdad? Resolver el sistema de ecuaciones, se obtiene dk. Y ya en la actualización, simplemente se suma dk al valor anterior. ¿Ok? Eso es más eficiente que invertir la matriz. Entonces, en realidad no es necesario invertir la hessiana. Simplemente se resuelve el sistema de ecuaciones.
Y entonces, bueno, pues de paso, esto nos está diciendo que el costo del método de Newton por iteración es la solución de un sistema de ecuaciones en cada iteración, dado que la matriz hessiana depende de xk, del valor actual, y ese valor xk va a ir cambiando en cada iteración. Entonces, ¿cuál es el costo del método de Newton? Bueno, el costo del método de Newton es construir la hessiana y evaluarla en el punto actual y luego resolver un sistema de ecuaciones. Ese es el costo. Aún así, con estos dos pasos, ¿verdad? El método es muy costoso. Es costoso porque pues hay que construir la hessiana y luego resolver un sistema en cada iteración, ¿verdad? Puede que tome poquitas iteraciones para resolver un problema, pero cada una de esas iteraciones, de esas poquitas iteraciones, es costosa. Entonces, bueno, pues vamos a ver. No sé si tienen alguna duda antes de ver el ejemplo esto con la función de Rosenbrook. No, doctor. Entonces, bueno, miren, aprovechando que en el Inter les dejé que aplicaran el método de censo máximo para la función de Rosenbrook, vamos a hacer lo mismo. A ver, ¿cuántas iteraciones obtuvieron ustedes con el método de censo máximo para llegar al mínimo? El mínimo es el punto 1,1 que se encuentra por acá en esta parte de la función. Y se comenzó con el punto menos un medio, y se dijo, bueno, pues que separaran las iteraciones cuando el gradiente en la iteración K fuese menor que 10 a la menos 6 por el gradiente inicial. ¿Cuántas iteraciones obtuvieron con descenso máximo? No sé si se acuerden. Si no mal recuerdo, fueron más de 4,000, creo. Exacto. Bueno, algunos parece, no sé si uno o dos, no llegaron al número de iteraciones porque no sé, probablemente por la falta de experiencia, pues quizá han de haber pensado, bueno, pues no se necesitan más de 1000, ¿verdad? O más de 100, qué sé yo, ¿no? Como que ya se le hace uno exagerado. Pero en realidad el número de iteraciones, pues efectivamente es más de 4000 iteraciones del método de censo máximo. Entonces, bueno, pues este es un buen ejemplo para ver cómo se comporta el método de Newton comparado con el método de descenso máximo, que es el que conocemos. Entonces, bueno, aquí en esta lámina les muestro el contraste, ¿no? Entre el método de Newton y el método de descenso máximo. Bueno, yo en mi computadora hice 4630 iteraciones en el método de descenso máximo. Y esta, pues, es la trayectoria que se obtiene, empezando con el punto X0 en menos un medio. Entonces, se sigue esta trayectoria y, bueno, pues va oscilando hacia el mínimo. Y el mayor número de iteraciones, pues, en realidad se hacen cerca ya del mínimo, ¿no? O sea, se llega en algunas pocas iteraciones a la zona de la región del mínimo, pero para llegar a él se hacen demasiadas iteraciones. En cambio, el método de Newton se hacen 5 iteraciones para tener esta convergencia que se pide, ¿verdad? Se empieza con el mismo punto de inicio y se hacen 5 iteraciones cuya trayectoria pues se muestra en esta gráfica. Las 5 iteraciones. Claro, hay que tener cuidado en las gráficas porque la escala de la primera gráfica no es la misma que la de la segunda. Porque este punto X2 se fue muy lejos, ¿no? Entonces la escala vertical es distinta en ambas gráficas. ¿Ok? Por eso se ve un poquito distinta. Pero bueno, lo importante es darse cuenta de que el número de iteraciones en el método de Newton pues es muy pequeño comparado con descenso máximo. Aquí se muestran las 5 iteraciones que hizo el método de Newton y lo que importa pues es la última, ¿no?
Aquí se ve. Tenemos para X1, pues una precisión hasta de 5 dígitos. Y igual para X2. Mientras que con descenso máximo, la precisión, pues para X1 es también de 5 dígitos, no es más bien de 4, ¿no? Porque este 2 se redondea al número menor. Y igual de 4. Entonces tenemos un orden de precisión más alto con el método de Newton que con el método de descenso máximo, haciendo simplemente 5 iteraciones. Entonces la diferencia es dramática, ¿no? Claro, hay que tener cuidado para hacer conclusiones generales. Este es un ejemplo particular. El método no se va o los dos métodos, descenso máximo y Newton, no se van a comportar de la misma forma en cualquier problema. Depende del problema. En este caso no cabe duda de que el método de Newton es superior al método de descenso máximo. Muy superior por el número de iteraciones. Y además, pues, a pesar de que es difícil optimizar esta función de Rosenbrock, pues esa es una función de 2 variables. Entonces, bueno, pues el Hessiano en este caso, pues es una matriz 2×2. Y entonces en cada iteración se va a resolver un sistema lineal 2×2. Ese sistema lineal 2×2, pues es muy rápido resolverlo, ¿verdad? Se puede resolver hasta en forma exacta. Entonces, bueno, pues no va a ocurrir lo mismo si la función que queremos optimizar, pues tenga, no sé, 100 variables, por ejemplo, ¿verdad? Ya formar un Hessiano de 100 variables y luego invertirlo, pues ya no va a ser así como que tan barato. Entonces, sí son 5 iteraciones, pero cada iteración va a ser más cara. Y a final de cuentas, lo que uno debe de observar, pues no solamente es el número de iteraciones. El número de iteraciones en cómputo no da por sí sola la eficiencia de un método. Lo que a final de cuentas importa es la cantidad de tiempo y de recursos de cómputo que tú inviertes para obtener un resultado. Entonces, bueno, a final de cuentas va a contar el número de operaciones de punto flotante que se hacen y el tiempo que se utiliza para realizarlas. Entonces, bueno, pues es mejor fijarse en esos aspectos, ¿verdad? Que simplemente en qué tantas iteraciones se hacen. Entonces, bueno, déjenme mostrarles el programa. Vamos a ver si podemos calcular los tiempos, ¿no? Que en realidad, pues eso es lo que va a determinar cuál método es superior. Entonces, miren, aquí tengo el método de descenso máximo. Y tengo la función de Rosenbrock. Déjenme compartir pantalla para que lo vean. Ahí está. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, doctor. Bueno, entonces aquí tengo el programita que ustedes hicieron para descenso máximo, para la función de Rosenbrock. Entonces, ya le puse aquí en esta parte, que es donde se hace el descenso máximo, le puse el TikTok para ver cuánto tiempo se tarda, ¿no? Entonces déjenme correrlo. Ahí está corriendo. Está haciendo, ¿no? Ahí está. Me da la gráfica y me da la trayectoria. Aquí me está diciendo que hizo 4,630 iteraciones y se tarda 12.26
segundos, 12 segundos. Se tardó en hacer el cálculo de descenso máximo, claro, ¿no? En hacer gráficas y tirar resultados y todo eso, pues eso es más tiempo. Pero en el proceso de iteración tardó 12 segundos. Ahora vamos a ver cuánto tarda con el método de Newton. Déjenme buscarlo. Método de Newton. Rosenbrook. Ahí está. Bueno, déjenme mostrarles primero el método de Newton. Es este. No sé si alcanzan a ver por el tamaño, pues no sé. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Entonces este es el método de Newton. Como ven es muy simple. Se da el gradiente, el hessiano, hay que calcularlo, o sea, la función. Y el valor inicial X, la tolerancia, y el número máximo de iteraciones. O sea, tiene la misma estructura que el método de descenso máximo, excepto que hay que dar la hessiana. Y me devuelve lo mismo, ¿no? El vector de iteraciones, el error y el número de iteraciones que hace. Entonces, bueno, pues aquí se forma esta parte para parar las iteraciones, le llamo GE. El contador de iteraciones, se calcula la dirección inicial y el vector para guardar las iteraciones. Pues en realidad la parte en donde se hace Newton es aquí, ¿no? El valor xk más 1, pues es x más la dirección. En donde la dirección, pues es la solución del sistema de ecuaciones con matriz hessiana h, y el gradiente es menos g de x, ¿no? Estoy usando aquí la diagonal invertida que me da solución de sistemas de ecuaciones. Entonces, cuando uno usa la diagonal invertida en MATLAB, en el lado izquierdo va la matriz y en el lado derecho va el lado derecho del sistema de ecuaciones lineal. Y me devuelve pues la solución de ese sistema. Le estoy poniendo menos porque pues acuérdense que la solución es menos menos eso, ¿no? Entonces es muy simple. Este es el método de Newton. Y aplicado a Rosenbrook, pues es exactamente el mismo programa que tenía para descenso máximo, pero en lugar de llamar al método de descenso máximo, pues ahora llamo al método de Newton. Y pues también vamos a ver cuánto tiempo se tarda. Híjole, ya lo borré. Déjenme. Ahí está. Voy a guardar. Entonces vamos a correrlo. A ver. Recuerden que descenso máximo tardó 12 segundos, ¿no? Bueno, aquí hace otras cosas que metí ahí en cosas que vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, ahorita eso después se los explico. Lo que importa es que, miren, aquí en rojo se ve la trayectoria del método de Newton. Son las 5 iteraciones que ya les mostré. Entonces, lo que importa es ver cuál es el tiempo. Miren, aquí el tiempo fue 9 centésimas de segundo contra 12 segundos. Entonces, bueno, pues no cabe duda que en este caso particular el método de Newton es infinitamente superior. Bueno, eso de infinitamente es un decir, ¿eh? En realidad, pues uno como científico, pues no puede hablar como, pues no sé, como cualquier persona de la calle, ¿verdad? Ah, es mucho más rápido, infinitamente mejor, etcétera, ¿no? Uno tiene que cuantificar realmente cómo es la relación entre la convergencia del método de Newton y la convergencia del método de descenso máximo. Nosotros ya tenemos una idea acerca de la convergencia del método de descenso máximo.
sería bueno recordarla. ¿Ustedes recuerdan cuál es cómo converge descenso máximo? De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. A ver, yo les pregunto, ¿cómo converge descenso máximo? ¿De qué depende? Aquí es donde vamos a recordar. Vamos a hacer análisis de convergencia del método de Newton. Pero bueno, y vamos a comparar precisamente eso con el método de descenso máximo. Entonces, ¿de qué depende la convergencia en descenso máximo? ¿O les hizo daño el Inter del fin de año? Que se los olvidó. Es lo de la condición espectral, ¿no, profe? ¿La qué, perdón? La condición espectral kappa. Sí. O sea, es el número de condición espectral. O sea, la relación entre el valor propio máximo y el valor propio mínimo. ¿Verdad? ¿Qué me da esa relación? Pues me da la relación, si lo quieren ver desde el punto de vista geométrico, es pues la relación de excentricidad de del eje mayor de la elipsoide en los conjuntos de nivel de la función cuadrática, ¿no? Entonces me da la relación entre el eje mayor y el eje menor. De alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué tan alargada es la elipse, ¿no? En la dirección máxima. Entonces, bueno, entre mayor sea ese número, el número de condición espectral, pues más lenta va a ser la convergencia. Pero esencialmente lo que vimos es que la convergencia es lineal, en el mejor de los casos. O sea, la reducción del error en una iteración va a ser proporcional al error en la iteración anterior. ¿Verdad? En donde se acuerdan del... Déjenme ponerlo mejor, tenemos tiempo para recordarlo. Para no estar hablando en el aire. Déjenme irme a creo que fue el anterior capítulo. Déjenme compartir pantalla. Es hasta el final casi. Y esto es para funciones cuadráticas. Entonces dijimos que aquí está, ¿no? Aquí está. O sea, va a depender de esta capa que dijo, me parece que Oscar. Es el número de condición espectral. Es el valor propio máximo entre el mínimo. Entonces, el error en la iteración K más 1, en la norma asociada a la matriz Q, va a ser proporcional al error en la iteración anterior, en donde la constante de proporción, lambda mayúscula, es precisamente esta que se llama constante asintótica del error. ¿Ok? Esta expresión pues, va a estar entre 0 y 1. Entonces, entre mayor sea esta capa, pues más se va a acercar al 1. Entre menor sea el número de condición espectral, más se va a acercar al 0. Pero lo importante es que el error en la iteración K más 1 es proporcional al error en la iteración anterior. Eso es lo importante.
Claro, ¿no? Este número de proporción es menor que 1 y es lo que hace que converja el método, ¿no? Entonces, esto me da un orden de convergencia lineal. Entonces, pero lo que tenemos que aclarar es qué significa orden de convergencia. Y eso es precisamente lo que se ve en análisis numérico. Y es otra de las razones por las cuales para tomar un curso de optimización, pues es mejor saber un poquito de análisis numérico, ¿verdad? Entonces, déjenme regresar entonces a la presentación para poder continuar. Y entonces, bueno, pues queremos cuantificar la convergencia para poder hacer una comparación, pues, formal, digamos, entre la convergencia del método de Newton y el método de descenso máximo. Entonces, bueno, vamos a analizar la convergencia en dos partes o para dos tipos de funciones. Primero, para funciones cuadráticas y luego para funciones no cuadráticas generales. Bueno, en el caso de funciones cuadráticas, el método de Newton converge en un paso. Aquí se muestra. De hecho, no sé, ya habíamos hecho algo semejante, pero bueno, si aplicamos el método de Newton para una función cuadrática, su hessiana va a ser constante y va a ser igual a Q. ¿Verdad? Entonces, esta inversa en el método de Newton, pues va a ser la inversa de la matriz Q. Y G0 es QX0 menos B. Es el gradiente de la función cuadrática. Entonces, bueno, pues haciendo las cuentas, pues nos damos cuenta de que X0 se elimina con Q inversa Q por X0. Y nada más me va a quedar Q inversa por B. Q inversa por B, pues es X estrella, ¿no? Entonces, si nosotros le aplicamos el método de Newton a una función cuadrática, va a converger en un paso. Entonces, bueno, pues a eso se le llama convergencia infinita. Es decir, pues no hay que hacer más que una sola iteración y ya. Pero bueno, el que sea convergencia infinita, pues no quiere decir que no se gasta tiempo o no toma recursos de cómputo calcular la solución, porque pues esto involucra el resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? No se va a calcular la inversa de Q y multiplicar por B, sino más bien se va a resolver el sistema QX estrella, QX igual a B, ¿verdad? Entonces, el costo, a pesar de que la convergencia es infinita, el costo aquí es resolver un sistema de ecuaciones. Bueno, hay problemas en los cuales, en lugar de resolver el sistema de ecuaciones, es mejor hacer iteraciones. Eso lo vamos a ver más adelante con otro método muy conocido, que es el método de gradiente conjugado, o los métodos Quasi-Newton, en donde es mejor hacer iteraciones en sistemas grandes. O sea, en problemas de gran escala, es mejor hacer iteraciones para resolver sistemas de ecuaciones lineales que resolver el sistema por algún otro método directo, como eliminación de Gauss, por ejemplo. No es muy eficiente en esos casos. Entonces, bueno, esta es la primera parte. La segunda parte es el caso general, que es el que nos interesa realmente, ¿no? En este caso, pues no hay garantía de que el método genere puntos en direcciones de descenso. Por ejemplo, si la hessiana en un punto llega a ser no es definida positiva, hay un cambio de concavidad, por ejemplo, pues entonces tenemos problemas. Por otro lado, si la hessiana es definida positiva en algún punto xk, pues eso no quiere decir que en todas las iteraciones va a ser definida positiva.
puede que cambie la definición de la hessiana. Entonces, bueno, pues por eso es importante tener X0 suficientemente cercano a X estrella. ¿Ok? O sea, el método de Newton va a funcionar y va a funcionar bien siempre y cuando tengamos puntos de comienzo cercanos al mínimo. Ustedes pueden decir, bueno, entonces, ¿de qué sirve, no? Bueno, sirve de mucho porque una vez que ya estás en la región en donde se encuentra el mínimo, pero no sabes cuál es, bueno, pues el método de Newton acelera la convergencia. Acuérdense que en el caso de descenso máximo, el método de descenso máximo se aproxima rápido a la región, o más o menos decentemente, a la región donde está el mínimo, pero ya cuando llega a esa parte puede que se desacelere. Pues bueno, pues ahí el método de Newton es eficiente, es mejor, mucho mejor. Entonces, bueno, miren, vamos a, nada más les voy a platicar este teorema y ya terminamos. Entonces, este teorema es un teorema de convergencia general para el método de Newton. Aquí se supone que la función es suave, es decir, se está suponiendo que tiene 3 derivadas continuas. Esto es para poder aproximar continuamente a la función por una cuadrática, ¿no? Que es finalmente lo que se hace en el método de Newton. Y se considera que X estrella es un punto crítico de la función. Y que además la hessiana en ese punto es invertible. Entonces, lo que dice este teorema es que si se cumplen esas condiciones, para todo X0 suficientemente cercano a X estrella, si generamos una sucesión con el método de Newton, esa sucesión va a estar bien definida y además va a converger al punto crítico con un orden de convergencia de al menos 2. Entonces, bueno, pues este teorema, en realidad no es un teorema para encontrar mínimos. Aquí nada más me está diciendo que el punto X estrella es un punto crítico. Y me está diciendo que la hessiana es invertible. No me está hablando acerca de si la hessiana es definida positiva o no. Simplemente es invertible. Pero bueno, esas condiciones generan, si se cumplen, pues generan una sucesión de Newton que está bien definida. Entonces es importante este punto, ¿verdad? El punto X estrella no necesariamente es un mínimo. Simplemente se garantiza la convergencia de la sucesión de Newton, si se cumplen las hipótesis del teorema. Y además el teorema es un teorema de convergencia local. ¿Por qué convergencia local? Porque se está pidiendo que X0 sea suficientemente cercano a X. No es una región arbitraria, es una región en un entorno al punto crítico. Entonces, pero bueno, este teorema es un buen comienzo en general, ¿verdad? Porque si después le agregamos que la matriz, aparte de ser invertible, es definida positiva, entonces podemos asegurar que el punto va a ser un mínimo. Entonces, bueno, pues para demostrar este teorema, pues se utiliza herramientas del análisis, por ejemplo, el teorema de la función inversa, que se ve en cursos de análisis o en cursos de cálculo avanzado, ¿verdad? Pero bueno, un punto importante es que es un teorema de convergencia local y otro es que aquí me está hablando del orden de convergencia al menos 2. Entonces, bueno, ¿alguien sabe o entiende qué quiere decir orden de convergencia al menos 2? ¿O no la han visto? No, esa no la hemos... Bueno, al menos yo no la había visto, doctor.
¿Alguien sabe? Bueno, pues también se ve en numérico. Entonces, bueno, pues otro punto para convencerse de que es bueno saber numérico siempre, ¿no? Bueno, aquí yo les doy la definición. La definición de convergencia, antes de demostrar el teorema, me dice lo siguiente. Si tenemos una sucesión que converge a un punto, X estrella, se dice que esa sucesión converge con orden P, en donde P pues, es un número mayor que 0. P incluso puede ser fraccionario, puede ser irracional. No necesariamente tiene que ser entero. Pero bueno, el orden de convergencia es P si existe una constante lambda. Esta constante lambda es la constante asintótica del error, como en el caso de descenso máximo. Si el límite de este cociente, donde abajo tenemos la diferencia de xk con x estrella a la P, es igual a lambda. Bueno, esta definición, pues en realidad es un poco técnica, ¿verdad? Y quizá pues no diga mucho, ¿no? Cuando la ve uno por primera vez. Entonces, yo creo que la mejor forma de verla es en la forma como lo estoy poniendo aquí. Si se cumple este límite, si se cumple esta condición, esta igualdad, entonces eso quiere decir que para valores de K grandes, o sea, ya en el límite, para K grande, la diferencia xk más 1 menos xk, es decir, el error en la iteración K más 1, va a ser proporcional a esta lambda multiplicada por el denominador. O sea, por esta cantidad, xk menos x estrella a la P. Es mejor verlo de esta forma. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un proceso iterativo, aquí tenemos el error en la iteración K y acá tenemos el error en la siguiente iteración. Entonces, lo que me está diciendo esta relación es que el error en la iteración K más 1 es proporcional, donde la constante de proporcionalidad es lambda, al error en la iteración anterior a la P, elevado a la P. Entonces, por ejemplo, si esta P es igual a 1, pues tenemos que el error en la iteración K más 1 es proporcional al error en la iteración anterior. Es como en descenso máximo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? En donde esta lambda depende del número de condición espectral, ¿verdad? Entonces, si P es igual a 2, entonces la convergencia es cuadrática. En ese caso, pues me está diciendo que el error en la iteración K más 1 es proporcional al error en la iteración anterior al cuadrado. Entonces, este orden de convergencia es mayor. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, suponga que el error en algún paso es 10 a la menos 2. Si la convergencia es cuadrática, el error en la siguiente iteración será proporcional a ¿cuánto? Si la convergencia es 2. El orden. Yo les pregunto. Supongan que la norma de xk menos x estrella es 10 a la menos 2 y que el orden de convergencia es 2. ¿Cuál será el error en la iteración K más 1? Aproximadamente. ¿Alguien me puede decir?
10 a la menos 4, profe. Pues sí. Pues es simplemente multiplicar al cuadrado el error anterior, ¿no? Sí. Entonces sería 10 a la menos 4. Y en el siguiente, 10 a la menos 8. Y en el siguiente, 10 a la menos 16. Entonces, la convergencia es rápida, ¿verdad? Mientras que si P vale 1, entonces tenemos convergencia lineal. Por lo tanto, si el error en la iteración K es 10 a la menos 2, ¿cuál va a ser el error en la siguiente iteración? El mismo. Pues no va a ser el mismo, va a ser un poco menor, pero no va a ser 10 a la menos 4. Va a ser algo mayor. O sea, va a ser 10 a la menos 2 multiplicado por 0.5 si quieres, ¿no? Ok, porque, bueno, si es que nos estamos acercando a la solución, ¿no? Porque Exacto. el método converge naturalmente, ¿no? Claro. Acercarse. Entonces, la convergencia va a ser muy lenta porque va a depender de la lambda. ¿Ok? Como en descenso máximo, depende de la lambda y la lambda depende del número de condición espectral. Entonces puede que la lambda, si el número de condición espectral, por ejemplo, en descenso máximo, es muy grande, la lambda se va a acercar a 1. 0.9, por ejemplo, ¿no? O 0.95. Por 10 a la menos 2, pues casi no se redujo nada, ¿no? Con orden de convergencia 1. Pero si tenemos orden de convergencia 2, pues entonces va a ser, el error en la siguiente iteración va a ser 10 a la menos 4. Multiplicado por una constante que no me importa si es cercana o no a 1. ¿Verdad? Ahora ustedes piensen que P es igual a 3. O sea, el orden de convergencia es 3. Si tengo que el error en la iteración K es 10 a la menos 2, en la siguiente iteración va a ser proporcional a 10 a la menos 6. Y en la siguiente, 10 a la menos 18. Esa convergencia es súper rápida, ¿no? Sí hay sucesiones que convergen con orden 3 o más. Entonces, bueno, pues esta forma de ver el orden de convergencia de una sucesión, pues es mejor que el límite para nosotros, ¿verdad? En el análisis, pues obviamente es otra cosa. Bueno, finalmente, si la constante asintótica del error es 0, se tiene convergencia infinita. Bueno, ya sabemos que el método de Newton tiene convergencia infinita para funciones cuadráticas en optimización. Y vamos a demostrar que el método de Newton tiene convergencia cuadrática para funciones no cuadráticas. ¿Ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima ocasión. No sé si tengan preguntas. Aquí podemos concluir el día de hoy. A ver, déjenme ver si están todos. ¿Quién está? Vanessa, Eduardo, Rodrigo, Oscar. Uy, se me hace que faltaron 2, ¿no? ¿Cuántos? Oscar, Luis, Ramón, Eduardo y Vanessa. Bueno, Nevia es oyente. ¿Alguien falta que lo nombre? Amén. Oscar. Rodrigo. ¿Quién? Rodrigo, no te veo aquí en la lista. Déjame ver. Ok. Ah, sí. Y Yasmín, ¿verdad? Sí, Ah, no, sí están todos entonces. Son 6. Ok. Pues entonces nos vemos el próximo miércoles y ya continuamos con este tema. Que Sí, tengan doctor. buen día. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Gracias.